Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, continuando con el análisis de lazos. Ya, muy buenos días a todos, ya los saludé, por acá tengo a Edward, a Brian, a Elvis y a Harold. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, inicialmente pues resolviendo el ejercicio que dejamos como tarea el día de ayer. Vamos a analizar esta parte, ¿no? Bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio. Aquí decía que aplique el análisis de lazos para encontrar el valor de i y también encuentre los valores de i1, i2 y 3. Entonces, aquí ya pues no hay necesidad de hacer un análisis detallado. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que hay 6 lazos, si no estoy mal, pero mallas hay 3. Recuerden que las mallas son las que en su parte interior no tienen ninguna rama, por lo tanto esta es una, esta es dos y estas son 3 y no hay más mallas. Entonces vamos a iniciar con resolver nuestras ecuaciones. Esto porque me quedo aquí. Resolver nuestras ecuaciones. Entonces, bueno, vamos a empezar con la ecuación de la malla I1. Entonces, como les decía, ¿cómo es que estamos haciendo nosotros? A ver. Run, 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 run. Ya, listo. Malla I1. Y esta pues es una fuente de voltaje, por lo tanto empecemos. Le voy a decir V2 menos 6 voltios igual a 0. Esa es la forma lenta. Ahora vamos a ensayar la rápida, ¿no? V1 más V2 igual a 6 voltios. Preguntémonos entonces que V1 va a ser igual, voy a decir que es la de aquí, cualquiera puede ser, simplemente es 10 y 1, y V2 va a ser igual a la de resistencia de 2, que sería 2 multiplicado por la corriente que entra por más sería I1 y la que entra por menos sería I2. Por lo tanto es I1 menos I2. Simplemente reemplazo. Me queda B1 vale 10 veces I1 más B2 que vale 2 veces I1 menos I2 igual a 6 voltios. Así dice la expresión de arriba. Vamos a hacer distributiva. 10 I1 más 2 veces I1 menos 2 veces I2 igual a 6. Y factorizo y me queda 10 y 1, 12. 12 de I1 menos 2 veces I2 igual a 6. Y esta sería mi primera ecuación. Esta sería mi primera ecuación, ya está bien organizadita. Recuerden que la ecuación lo que debe tener es mi primera variable, que sería 1, la segunda variable, que sería I2. Si hay más, pues 3, 4, 5, 6, las variables que sean igual a un término independiente. No puede estar en el lado de acá términos independientes, ni por el lado de acá de la igualdad debe haber variables. Ese fue el error que cometió alguno de ustedes la vez pasada, ¿no? Si yo tenía, creo que era B1 menos B2 igual a 2 veces B2, pues no puedo tener esa expresión. ¿Por qué razón? Pues porque acá hay una variable, mire. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues poner esto acá, decir menos 2B2, esto ponerlo aquí a 0, y 2B2, y hago las operaciones de tal manera que me quede siempre las variables solitas como están ahí. ¿Listo? Vamos a la malla 2.
Vamos a la malla 2. Entonces la malla 2 dice, la malla 2 tengo 1, 2, 3 voltajes y este es positivo. Entonces sería, vamos a poner B3 más B4 más B5 más 8 voltios igual a 0. Aquí no voy a poner las unidades, pero muchachos, una cosa que sí se deben acostumbrar es que así en este proceso de resolución de las ecuaciones yo no debería poner las unidades, pero no se me vayan a olvidar de las unidades al menos al final. ¿Sí? ¿Por qué razón? Pues porque es que yo no sé cuando usted me dice la respuesta, dice 1.188 ¿qué? Amperios, 1.2 ¿qué? Voltios, 1.5 ohmios, 2 kiloohmios, 5 kiloohmios. Y casi siempre vuelvo y les digo esas respuestas de 0.000052, pues no son respuestas de ingeniería. Eso significa que son 52 miliamperios, microamperios, nanoamperios, miliamperios, milivoltios, kilovoltios, gigavoltios, megavoltios. Eso siempre se debe hacer. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo voy a empezar a decirle esta B3, B4 y B5. El AB3 sería a mi 4 y 2. B4 sería igual a esta de acá. Por más entra I 2, por menos entra I 1. Entonces, esto es 2 ohmios de I2 menos I1 y B5 va a ser igual a esta de aquí, I2 entra por más, I3 entra por menos, la resistencia vale 1, entonces va a ser I2 menos I3 y se acabó. Reemplazo. Y el reemplazo es B3, B4 más B5 más, en este caso sería igual a 8, entonces reemplazamos, B3 sería 4 y 2 más 2 veces I1 menos I2 menos I1 más una vez que dejémoslo sin el 1 I2 menos pongámoslo aquí I3 y igual a menos 8 voltios. 8 voltios, ¿listo? Perfecto. Hacemos distributiva, 4 y 2 más 2 veces I2 menos 2 veces de I1 más I2 menos I3 igual a menos 8 voltios. Las organizamos de una vez. I1 quedaría menos 2 veces de I1 más I2, que sería factor de 4 más 2 más 1. Y me quedaría menos I3 igual a menos 8. Y hacemos ya las operaciones y nos queda 2 veces I1 más 4 y 2 son 6 y una 7, serían 7 de I2 menos I3 igual a menos 8. Listo. Ahí ya, esta sería nuestra segunda ecuación. Ya está organizadita. I1, I2 y 3 y el término independiente. Entonces vamos a poner acá con rojo. Y vamos ahora por la malla. Esto es de la malla. Yo le puse ecuación. La malla I2. Y ahora vamos por la ecuación de la malla I3. Entonces aquí tendría dos resistencias y tengo dos fuentes de voltaje. Por lo tanto serían lo siguiente. En esta influye I2 e I3 y esta solamente I3 y estas pues hay que sumarlas. Sumarlas algebraicamente, ¿no? Sumarlas algebraicamente. Por ahí hay un compañero que me mostró un borrador de lo que tenía y había puesto menos 6 más 8, yéndose en contra de las manecillas del reloj. Eso está bien siempre y cuando I3 lo hubiera puesto en la dirección contraria. Si no, no es válido. ¿Sí? Entonces yo no puedo ir con las resistencias por un lado y con las fuentes por otro. Entonces vamos aquí sería B6 más B7 más 6 voltios menos 8 voltios. Más 6 voltios. 6 voltios menos 8 voltios igual a 0. Pues vamos con B6. B6 va a ser igual a
1 de entra por más y 3, sale por, perdón, por más entra y 3, por menos entra y 2, sería y 3 menos y 2. Voy con B7. B7 va a ser igual a simplemente 5 veces y 3 y no más. Reemplazo. El reemplazo sería B6, sería, y una vez quitemos el paréntesis, y 3 menos y 2 más 5 veces de y 3 igual a más 6 menos 8 menos 2, al otro lado pasa 2. ¿Listo? Organizo mi expresión matemática menos y 2 más 5 y 1, 6 de y 3 igual a 2. Alguno de sus compañeros, por ejemplo, para que se vea como más bonita la expresión, puso 0 de y 1, y eso también me parece interesante, es una forma de hacerlo. Pues le queda más fácil para no olvidarse de pronto en la calculadora de las expresiones. Entonces ahí también sirve y lo puede dejar allí. Bueno, entonces hasta ahí tenemos nuestros cálculos. Perfecto, ahora lo único que hay que hacer es simplemente reemplazar o hacer los determinantes. Muchachos, solamente por práctica voy a hacer determinantes para poder que ustedes se acuerden cómo es que es el cuento de los determinantes. Sí, de pronto esto nos hemos olvidado un poco y pues yo como sea, al menos debo hacerlo una vez, ¿no? Una vez, para que ustedes se den cuenta, esto no es difícil tampoco. Entonces aquí lo que yo hago es, vamos a copiar mis expresiones. Por ejemplo, para que esta expresión también quede más bonita, le puedo poner 0 veces de I2, de I3, perdón. Entonces yo me llevo las expresiones, mire. La expresión me la voy a llevar acá. La expresión me la voy a llevar acá. Ya bien organizaditas. Y esta última expresión me la voy a llevar acá. ¿Cómo es el cuento de los determinantes, por si no se acuerdan? Lo que debo hacer yo es que cuando están organizadas, bueno, voy a tratar de organizarlas lo más que pueda. Hay uno. Bien cuadraditas. Cero, del 3. Todas nos pueden quedar igualitas porque no. Así. Ahí más o menos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, muchachos? Ya tenemos un sistema de 3 por 3, una forma de resolverlos a través de determinantes. Lo que dice el determinante es, vamos a hacerlo por determinantes. Los determinantes lo que dice es que para poder calcular, por ejemplo, la variable i1, usted lo que debe hacer es, voy a poner un triángulo aquí, que es ¿dónde está el símbolo del triangulito? Un delta, ojalá me aparezca por acá. No. No lo veo, no lo veo. A ver. No lo veo. El delta es el símbolo para el determinante, entonces voy a utilizar ese símbolo pues para que en el caso cuando vayan a recordar ustedes en álgebra lineal, pues utilicen el término adecuado. Está. Pues símbolos raros que hay aquí, hermano. Esto es como para escribir en hebreo, ¿qué será? Aquí debe estar.
Eso, aquí está, mírenlo. Este es el que necesitaba. ¿Listo? Entonces, eso. A eso le voy a llamar determinante y le voy a poner I1 simplemente porque, pues porque sí. Se me ocurrió ponerle determinante I1 y voy a poner acá el símbolo de división también para que no se nos quede bien bonito la cuestión. Entonces, acá le voy a poner esto. Esto es así, miren. Determinante, el valor de I va a ser igual a I1 va a ser igual a eso. Bien. El valor de I va a ser igual a sencillamente a la división del determinante de I sobre el determinante denominador, donde el determinante denominador, voy a copiar este triangulito que me hace falta, donde el determinante denominador se lo hace de esta manera. Tomo las expresiones de acá y tomo solamente ¿qué les digo? Entonces tomo los términos independientes, los coeficientes, perdón. Pero, cierro el determinante, listo. Aquí, bueno, no me va a quedar muy bien cuadrado porque así es Word, pero bueno, supongan que eso es una raya ahí, menos 2, 7, menos 1, mire que estamos tomando solo los coeficientes, ¿no? Supongo que esa raya que viene desde allá, pues es continua, ¿no? 0, menos 1 y 6. ¿Listo? Listo. Entonces, para poder calcular este determinante, lo que hacemos es lo siguiente. Yo tomo este 12 y lo multiplico por el determinante que me queda cancelando la fila y la columna. Entonces, voy a poner acá lo mismo. Determinante denominador va a ser igual a 12. Y esto lo multiplico por... Aquí va a estar difícil hacer la expresión aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Cancelo esta fila y cancelo esta columna y me queda este determinante pequeñito, que sería 7 menos 1, y abajo me quedaría menos 1, 6. ¿Listo? Entonces allí, allí. Listo. Ahora, ¿puedo irme por aquí o puedo irme por acá? Me voy a ir por acá. Esto, los signos van cambiando. Este es más, este es menos, este es más. Entonces me voy a ir por acá y me dice menos, pero acá tengo un menos, entonces sería menos, menos 2, multiplicado por, cancelo esta fila y esta columna, ¿y quién me queda? Me queda menos 2, menos 1, y por acá abajo me queda 0, 0, 0, y acá me quedaría 6. ¿Listo? Y finalmente le sumo la última que sería 0 y ahí ni para qué sigo haciendo, ¿no? Porque igual 0 sería cancelo esta fila y esta columna y me queda menos 2, 7, y abajo me queda 0, menos 1. Más o menos ahí es la idea. Ahora, para resolver eso lo que yo hago es, el determinante es multiplicar este por este menos este por este. La diagonal así menos la diagonal así. Entonces sería 12 multiplicado por 7. A ver, espérenme aquí un segundo porque hay que abrir dos llaves. Voy a abrir llaves y voy a abrir paréntesis porque es el producto de 7
por 6, y a eso le resto el producto de, mucho paréntesis, menos 1, menos 1. ¿Listo? Ahora me voy menos por menos más, aquí tengo 2, y hago lo mismo, el producto de menos 2 por 6 menos 0 por menos 1. Mucho paréntesis aquí. Vuelve un poco ilegible la solución, ¿no? Más 0 multiplicado, porque es que aquí ni deberíamos hacerlo, ¿no? Porque, como les digo, 0 multiplicado por cualquier cosa, pues nos va a dar 0. Entonces aquí sería menos, bueno, ni lo pongamos ese, porque esto nos va a dar 0. ¿Listo? Entonces el determinante va a ser igual a ¿quién? A hacer la operación. Entonces aquí sería 12 multiplicado por 6 por 7, 6 por 7, 42, menos por menos más 1. Me quedaría más 2 multiplicado por 2 por 6 son 12, pero es menos 12, menos 0. Aquí me está pidiendo autorización para entrar, ¿o qué es que pasa? No. Listo. Entonces, esto es menos 0. Menos 0. Y aquí sería más 0. ¿Listo? Entonces mi determinante denominador me va a quedar definitivamente como 47 por 12. 12 por 47 serían 564 menos 24, ¿no? Por lo tanto, el denominador sería 564 menos 24. Eso me da 540. Voy a revisar porque no sé si esté bien hecho. Voy a utilizar una herramienta acá para hacer el cálculo de esto. Y pues sí, es un poco largo, muchachos, no les voy a negar que no. Y lo que hago con el determinante de acá arriba, miren, para poder encontrar I1, hago lo mismo, pero entonces el determinante de I1 es reemplazar la fila de los coeficientes de la I1, que vendrían a ser todos estos, 12 menos 6 y 0, con los independientes, con 6, menos 8 y 12. Entonces aquí 6, menos 8, 12 no, es 2 y 2. Esa es la diferencia, ya hace la misma operación. Hace la misma operación. Entonces, eso, ahí, ya hace la misma operación. Esto me está quedando muy largo, pero bueno, listo. Entonces hace la misma operación. 6 multiplicado por este determinante, menos 2 multiplicado por el determinante que queda, que es menos 8, menos 1, 2 y 6, y 0 multiplicado por esto. Entonces hagamos de una vez, si quieren, las operaciones sin problema, las podemos hacer en la cabeza para que no nos quede mal. 6 multiplicado por 6 por 7, 42. 1 por 1, 1 menos 42 menos 1, 41. Menos, pero con este de aquí, con este menos me da más. 2 multiplicado por ¿quién? 6 por 8, 48. Pero sería menos 48 menos 2 por 1, 2, pero esto es con más 2. Y lo que es 0. 0, pongámosle aquí, no hay necesidad de hacerlo. Esperemos que me dé, ¿no? ¿Cuánto les dio I1, por favor? Me van revisando ahí. 0,32. 0,329. Bueno, es lo mismo. Uy, llegó el durísimo del señor Jefferson Pascuezan. Bueno, entonces, si es lo mismo, el señor le gusta 3 cifras significativas, eso está muy bien.
Vamos a ver entonces. Aquí sería 6 por 41 menos 50 por 2. Me da 146. Vamos a ver, 146 dividido entre 540. No me dio. Tiene que haber una operación mal hecha. Vamos a ver. 12 menos 2, 0. Menos 2, 7. Menos 1, 0, menos 1, más 6. Empecemos. 12, 6 por 7, 42. Que yo voy a hacer estas operaciones que están medio. 12 por 6 por 7 menos 1. 492. Y acá me dio otro valor. 12 por 6 por 7, 40. Es que 6 por 7, 40. Y bueno, acá es. Aquí me dio mal. Esto da 492. Y aquí sería. Es que 6 por 7, 46. 42 más 1, 43. Multiplicado por 12 nos da 42 menos más. Aquí sería más por menos, y aquí sería menos, muchachos, menos. Menos 1, listo. 42 menos 1 sería 41 por 12. 492, listo. El otro sería menos, sería más por menos 12 y 0. Entonces menos 12 por 2, esto sería menos 24. Ese sí está bien. Entonces 492 menos 24 me da 468. 468. Vamos a ver el determinante denominador. Sería 6 por 7, 42. Menos por menos más 6 por 41. Más 2 multiplicado por 6 por 8, 48. Menos. Ajá. Sería menos 48 más 2. Me da 154. ¿Por qué me da diferente? Menos 48 más 2. Menos 46 por 2. Más 6 por 41. 154, sí. 154 dividido entre 648. ¿Cuánto fue que les dio? Ajá, sí, aquí sí está, mire. Entonces, el valor de I1. Ajá, mire, el valor de I1 es igual a esto que les puse aquí. Valor de I1. Ay, qué cosa tan mamona estas ratos, man. Pero bueno. No sé si lo ven bien ahí. Voy a subir esto. ¿Qué más puedo subir de ahí? Listo. Igual a. Entonces tengo, mire, el numerador me da. El numerador me da 154. El denominador 468. Si usted divide eso, le va a dar 329.06 miliamperios.
o lo que ustedes dicen 0.329. ¿Está bien? Wow, cósmico. No, más enredado, yo tengo una calculadora. Esto lo van a tener que ver, muchachos, en álgebra lineal, pero había que hacerlo. Había que hacerlo. Yo voy a borrar de aquí las expresiones solamente para, bueno, las voy a dejar ahí mejor. Lógicamente, esto hay un muy alto riesgo de equivocarse, como se dieron cuenta. Mire, yo lo hice pues yo lo hice rápidamente, la verdad no fue mi intención, digamos, hacerlo detalladamente, pero ustedes deben saber que este método existe, ¿no? Ahora, ¿qué debo hacer para hacer I2? I2 tengo que hacer, el determinante denominador ya lo tengo, es decir, es 468, el otro también. ¿Qué debo hacer? El determinante de I2. ¿Cuál es el determinante de I2? Escoger este mismo y reemplazar menos 2, 7 y menos 1, que son los coeficientes de I2, por 6, menos 8 y 2. Y vuelve y juega, y hace otra vez la misma operación, y hace esta operación, y cuando ya hace esa operación, divide y le da eso. Bueno, esto tenía que decirse los muchachos, pero la verdad yo les soy sincero. A mí esta parte no me importa. Voy a ser bien sincero y que quede en la grabación. A mí esta parte por ahora no me interesa. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a hacer en álgebra lineal en segundo semestre. A mí lo que me interesa es que ustedes apliquen las leyes de corrientes de Kirchhoff, las leyes de Ohm, que sepan cómo identificar nodos y mallas en los circuitos, cuándo hay un supernodo, cuándo hay una supermalla, que vamos a ver después, cuándo hay fuentes dependientes, independientes, todas estas cosas. Porque cuando yo llego a este proceso de aquí, que son las 3 por 3, hasta aquí me lo aguanto porque es álgebra sencilla. 3 por 3, esto a ustedes, yo no sé, dígame sinceramente si alguien en el colegio vio esto. Yo creo que sí, no me van a decir que no. ¿Quién? ¿Alguien lo vio? Yo no. Jefferson no. El señor Ni idea de Daniel, ¿no? no. El señor Daniel está aquí. No, no está Daniel, ¿no? Daniel tuvo que haberlo visto. ¿Por qué les digo? Pues porque en colegios, normalmente, pues ustedes creo que... ¿De dónde vos venís, Eduard? Ah, el de la Ciudadela. Ah, ya. Sí, hay algunos colegios que no, pues omiten este tipo de cosas y esto debería ser, no sé. Y bueno, y si alguno no lo quiere decir, pues igual dice miércoles, yo sí me acuerdo, pero a lo mejor me pone a hacer ejercicios de eso. No, tranquilo, yo no le voy a poner a hacer ejercicios de nada, pero si no lo vieron, alguien dice, por ahí me acuerdo más o menos. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que ustedes lo conozcan, yo ya se los mostré cómo es la forma de hacerlo, otra manera. Lo que pasa es que esto, vuelvo y les digo, hay un muy alto grado de posibilidades de que me equivoque, hasta yo me equivoqué, se dieron cuenta aquí. Y lógicamente es porque aquí entre nos, esto sí debería pausarlo en la tabla. Yo soy un ingeniero, pero a veces a mí las tablas también se me olvidan, hermano. Pero, y eso no, ay, no me va a decir aquí a miércoles, no, pero ¿cómo así? No, señores, para mí las tablas de multiplicar, aprendérselas de memoria, me parece la cosa más absurda del mundo, sabiendo que uno puede utilizar una calculadora para multiplicar. Y yo le digo, y es que cuando a usted le va a hacer falta una calculadora, si hoy en día, si no tienes una calculadora a mano, tienes el teléfono. Entonces yo, la verdad, sinceramente, yo hasta sumo 1 más 1 en una calculadora, se los confieso, muchachos. Hay gente que me dice, no deberías decirle eso a los estudiantes. Pues sí, Mera pero a mí la confianza. verdad, pero a mí la verdad no me interesa, no me interesa que usted sepa o no se sepa las tablas, hermano, eso es una vaina que a mí me dio muy duro en el colegio, aprendérmelas fue un martirio y pues como yo soy un poquito mayorcito, hasta con rejo me querían meter esas tablas, hermano. Y yo no sé para qué uno se las enseñan, si para eso están las calculadoras. Usted lo que debe saber es esto, mire. Este procedimiento de sacar estas ecuaciones que están en rojo, no las hace ningún aplicativo de nada. Y adicionalmente a esto, como hay tanta posibilidad de circuitos y de armar este tipo de cosas, usted sí debe aprender a llegar a estas ecuaciones. Cuando ya llega a las ecuaciones, soluciónela, pues con las herramientas que hay, con MATLAB, con la calculadora, con en fin, como quiera. Ahora, ¿será que se encuentra usted en la selva y no hay más nada, no hay ni calculadora, no hay ni nada? Entonces hágalo por determinantes, pero miércoles, o sea, yo no sé, ¿no?
Igual, muchachos, esto lo tienen que aprender a hacer y lo tienen que aprender a hacer porque en álgebra lineal, porque no lo han visto, es que no se lo pido en este momento. Cuando ustedes pasen a segundo, y si la universidad y la institución me da la oportunidad de que yo les dé circuitos 2, como lo estoy haciendo con los muchachos de segundo, ahí sí me tienen que aprender a hacer determinantes. ¿Por qué razón? Porque es que allá los determinantes no son con números reales, sino son con números complejos, y esto sí ya la calculadora no lo soluciona. Entonces nos queda un poquito complicado esa situación y además ya están viendo álgebra lineal, por lo tanto, esto ya tienen que aprenderlo a hacer. Entonces, por ahora, no me interesa, sigan usando su calculadora por ahora, que en el próximo semestre van a aprender a hacer determinantes. De hecho, hay un método en el que es agregar dos filas más, repetir 12 menos menos 2, 0 acá, menos 2, 7, menos 1, agrega 2, y entonces las filas que le queden de 3 números la suma, las que le queden para el otro lado la resta. Bueno, igual esto es bien chévere. A mí me parece muy bacano esto, la verdad, muy chévere. Solamente es un gusto satisfactorio de saber y aprender a resolver este tipo de ecuaciones de esa manera, pero como les digo, en este momento a mí no me interesa, sino que lleguen a estas ecuaciones. ¿Cómo llegan a la respuesta? Pues ya es situación de ustedes, ¿no? Entonces espero que les haya quedado claro. Les mostré ya la forma de resolver de otra manera nuestro circuito y vamos a continuar con más ejercicios que nos vamos a enfrentar en, en la parte ¿qué les digo? Esto lo hicimos, ya no me acuerdo, a ver. Así. 4 veces de 10, no. No, no, no. Bueno, acá hay otro ejercicio que se los hubiera podido dejar de tareita acá. Pero bueno. Ya vimos el método rápido, tampoco, ¿no? Entonces vamos a ver el método rápido con este. Así como en nodos hay un método rápido en el que ustedes se dieron cuenta cómo hago rápidamente mis ecuaciones, aquí es mucho más fácil hacerlo. Aquí es mucho más fácil hacerlo. ¿Por qué razón? Porque es que como no tengo denominadores, usted los puede sumar en la cabeza. Y bueno, si no se acuerda de sumar, pues también lo hace en la calculadora. Igual es lo mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejercicio y nos piden que calculemos el valor de I0. Ah, bueno, aquí esto también me produjo mucha satisfacción el hecho de que yo les pedí que aquí lo que pide el ejercicio es calcular I, y la mayoría de ustedes lo hizo muy bien. ¿Qué quiere decir? I es la corriente de rama, la corriente de rama, no de malla, y hay que diferenciarlo. Entonces, la corriente de rama es la que pasa por la resistencia de I1, sale por el más de 8 voltios, de la fuente de 8 voltios, y pasa por la corriente de I1, pero es diferente a I3 y es diferente a I2. Las dos corrientes de malla aportan a esa I. ¿Y cómo aportan? Como yo la estoy poniendo en este sentido, aquí es más, aquí es menos. ¿Quién entra por más? Por más entra I3. ¿Quién entra por menos entra I2. Por lo tanto, va a ser I3 menos I2, va a ser igual a I. Y así lo hicieron todos. Y les dio su respuesta de 1.188 amperios, que es la corriente I3 que suma, menos la corriente I2 que resta. Perfecto, muchachos, muy bien. Si yo quisiera pedir el voltaje en I, pues en un ohmio, entonces sería sencillamente hacer I3 menos I2 multiplicado por I, que de hecho por aquí está despejado, si no estoy mal. Por I no, por un ohmio. Lo mismo acá, igual, si yo quisiera encontrar el voltaje en 10 ohmios, sencillamente es 10 ohmios multiplicado por I1. ¿Por qué? Porque es la única corriente de malla que está afectando esta rama. Y de hecho, la que pasa, la I1 va a pasar desde aquí, sale de este nodo, pasa por 10 y llega a este nodo acá. Si yo les pidiera el voltaje aquí, en estos 2 ohmios, ahí hay dos corrientes de malla. Entonces, para poder calcularla, usted verá si la calcula de aquí para allá o de allá para acá. Si yo se la pido calcular de aquí para allá, entonces quien aporta en el más es I2, quien aporta en el menos es I1, sería I2 menos I1 por 2 voltios, por 2 ohmios, perdón. Y ahí me va a dar el voltaje acá. Pero ¿cómo me da el voltaje? Más, menos. Porque si yo quisiera calcular el voltaje menos más, entonces quien entra por más es I1, esa suma, quien entra por menos es I2, esta resta, entonces I1 menos I2 por 2 voltios. Me debe dar la misma respuesta con la diferencia en que cambia el signo, sencillamente. Así de sencillo. ¿Cuál de las dos corrientes es más grande? Me va a determinar cuál es el voltaje en esta resistencia. Bueno,
Listo, entonces vamos para nuestro siguiente ejercicio. Aquí lo único de extraño es que hemos encontrado una fuente de pendiente. Eso, como les digo, pues nos vuelve el ejercicio un poquitico diferente, pero esta vez voy a aplicar el método que le llamo yo por inspección o método sistemático más sencillo. Y así como hacemos con nuestras ecuación tiende al lado de la malla I1, y así como hacíamos en los nodos, en donde yo les decía, voy a analizar este nodo, entonces debo hacer, a este le voy a poner B1. B1, factor de 1 sobre 4 más 1 sobre 6, ¿sí? No tengo más, bueno, aquí no, aquí en este nodo. Hagamos en este nodo, entonces, si yo voy a hacer este nodo, va a ser B el que sea, pongámosle B2. B2 va a ser igual a 1 sobre 4, factor de 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 2. ¿Listo? Ahora, ¿quién se le pone? Menos el B1 de acá sobre 4. ¿Quién se lo pone por acá? B3 menos B3 sobre 8. Acá, ¿quién se lo pone? Tierra, este no lo tengo en cuenta. No hay fuentes de corriente, se acabó. ¿Listo? Entonces, mire que así, en ese método sistemático, también suceden las mallas. ¿Cómo hacemos aquí? Vamos a hacer la malla 1. Lo que yo hago es esto. Malla 1 de la corriente, abro el factor de quien sumo todas las resistencias que estén alrededor de mi malla. 4 más 2 son 6. ¿Listo? 4 y 2 son 6. Ahí la ventaja es que usted suma rápidamente en la cabeza, a diferencia de los quebrados que dicen algunos, de los fraccionarios, pues hay que sumarlos en la calculadora. Entonces aquí sería esto. Ahora, miro quién se lo pone en cada resistencia. Por esta resistencia de 2 ohmios se lo pone I2, por lo tanto, menos 2 veces de I2. Voy por esta resistencia de acá, ¿quién se lo pone? I3, menos 4 veces de I3. Y miren lo que hay acá, una fuente de 16, por lo tanto, por aquí es menos 16, pasa al otro lado como 16. Y mire que ya me queda mi expresión matemática prácticamente lista. Mire, de una. Entonces, si me entendieron, vamos con la ecuación de malla de I2. Para hacer la ecuación de malla de I2, que sería esta, hago lo mismo. Sumo las resistencias que están alrededor de esta malla. 2 más 8 son 10. ¿10 de quién? 10 de I1. Menos, ¿quiénes se le oponen? Por esta resistencia de 2 se le pone I2. Entonces, 2 veces de I1, perdón. Y por esta de acá, ¿quién se le opone? Menos 8 veces de I3. Y por acá entra menos 10 de I0. Menos 10 de I0. Aquí lo único es que tenemos que calcular quién es 0. Y esto sería menos 10 de I0. Ahora, ¿quién es I0? Es la corriente que va por aquí. ¿Y aquí qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Quién será esa I0? I3, ¿Quién es I0? ¿Quién me dice? I3 menos... I3. ¿Será I3 menos algo? Mire, es la corriente por esta rama de aquí. I1. Y si usted la ve, es exacta. Y no, es la misma I3, muchachos, mire. ¿Sí? Vean, les voy a explicar una cosa aquí. Miren, miremos lo que se denomina una corriente de rama. Voy a tachar esto acá. La corriente de malla es la que uno está pensando que pasa por toda esta malla de aquí adentro. Todo esto que acabo de hacer es I3. Entonces, ¿qué significa I3? Mire, va a haber unas partes... Ay, se me perdió el mouse, güey. Pasó. Ya. Mire, toda esta, o sea, lo que se llama corriente de malla es toda esta corriente que pasa por esta malla de aquí, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Una, es que cuando la corriente de malla, por ejemplo, está por estos lados, es única y exclusivamente la corriente de malla, es la misma corriente de rama. Es decir, I3 saldría de este nodo, pasa por la resistencia de 6 ohmios y llega a este nodo. Pero cuando sale de este nodo, es I3, pero mezclada con I2. ¿Ok?
que es la otra corriente de malla. Cuando llega a este nodo y va de este nodo al otro nodo, es I3, pero mezclada con la corriente de 1. Mientras que de aquí, de este nodo hasta el otro nodo, solamente es I3. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna otra malla que se le oponga o que afecte al circuito. Entonces vamos con la otra malla. Esto quiere que les quede muy claro. Vamos con la otra malla. Entonces, ah, eh, con esta malla sería así. Y uno sería todo esto que pasa por aquí, que pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá y llega aquí. ¿Listo? Este saltico, yo no sé por qué me está saltando el mouse. No sé por qué, pero bueno. Miren, esto sucede lo siguiente. En esta rama, mire, desde este nodo pasa por la fuente de voltaje a este nodo. La corriente que pasa por ahí es I1, solamente I1 en esta rama. Pero cuando llega a esta rama de 4 ohmios es I1, pero también se afecta por I3. ¿Sí? Y luego de este nodo hasta este nodo, por esta rama de 2, pasa I1 y también pasa I2. Por lo tanto, se ve afectada por las dos. Entonces hay que diferenciar, eso también quiero que lo tengan claro. Vamos para la otra malla. La otra malla sería aquí, pasa por aquí, fuente dependiente, pasa por acá y termina acá. Aquí, la corriente I2 es la misma por todo este lado, desde este punto hasta este nodo, pero cuando llega de este nodo y va a este nodo, ya no es I2 sola, sino que también influye I1. Y de este nodo a este nodo ya no es I2 sola, sino que influye I3. No sé si quedó claro con eso, muchachos, por favor. Profe, si la corriente I2 estuviera, o sea, al lado contrario, podría decirse que, o sea, I1 y me pusieran allá la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohmios, o sea, sería I1 más I2. Exactamente. No sé si los compañeros le entienden la pregunta de Edward. Lo que pasa es que yo, como les dije, esto es arbitrario, muchachos. Yo la dirección que pongo aquí es arbitrario, completamente arbitrario. Pero a alguien se le puede ocurrir, yo puedo poner esta dirección así y esta la puedo poner en sentido contrario. ¿Por qué? Porque se le ocurrió. No hay ningún problema, muchachos. Lo que pasa es que si yo le pido que calculemos la corriente por esta rama, y le digo calcúleme la corriente por esta rama, así, y le voy a poner I a esta, entonces le digo eso, entonces, y me digo que esto ya no va por este lado, sino que va por el lado contrario, o sea, ya no va por acá, digámoslo así, sino que la puse I2 en el contra de las manecillas del reloj e I1 a favor de las manecillas del reloj. Si yo quiero calcular I, va a ser I1 que entra por más, e I2 también entra por más, entonces es I1 más I2. Ahí se suman, si yo lo puse al revés. ¿Listo? I1 más I2. Y lo mismo acá, si yo pongo alguna al revés, van a sumarse. Y eso ocurre con cierta frecuencia, que las corrientes, dependiendo de la dirección que usted le ponga, al fin, y alguien puede decir, ¿y será que me da resultado diferente? No, le va a dar igual. La diferencia es que este signo se lo va a dar cambiado, pero el valor va a ser el mismo. Entonces, si volvemos a nuestro ejercicio y nos damos cuenta de que nos están diciendo que esta fuente de voltaje es 10 veces la corriente I0, entonces, ¿cuánto vale I0? I3. Exactamente, ¿por qué hay 3? Porque aquí es la corriente I0 la que va por esta rama, pero espérenme un segundito, muchachos. ¿Cuál fue la pregunta que hiciste, Eduard? Eh,
si miras que I2 y I1 y I2 están en el mismo sentido, o sea, las manecillas del reloj, ¿no? Mi pregunta fue qué pasaría si ¿qué es? I2 estuviera al contrario. Entonces, ¿qué pasa si te pusieran que ahí es la corriente que pasa por la resistencia de dos ohmios? Entonces ahí ya como I2 está al contrario, entonces pasaría por más, saldría por menos. Entonces I1 también, se sumarían las dos, en vez de restar I1 menos I2. Ah, ya. Eso es. Sí, volviendo al cuento, para hacer la aclaración, la pregunta era que, como les digo, tomar las direcciones de las corrientes a favor de las manecillas del reloj es una cosa completamente arbitraria. A alguien se le puede ocurrir, yo pongo esta en esta dirección y dos la pongo en la dirección contraria a la que está aquí. Si yo les pido que calculemos la corriente que pasa por la rama de I2 de arriba hacia abajo, entonces debe ser I1 más I2, porque las dos están en el mismo sentido. Y si se la pido calcular hacia arriba, sería las dos restando, que sería menos 1, menos I1, menos I2. Conclusión, las dos se sumarían también, pero el signo nos da menos, negativo. ¿Listo? Espero que les haya quedado claro. Y 0 entonces va a ser igual a I3. Por lo tanto, yo voy a reemplazar aquí en mi ecuación y me va a quedar 10 veces de I1 menos 2 veces de I. De una vez, ¿qué es que hice yo aquí? Esta no debió haber sido I1. Esta ha sido, ¿cierto? Ahí está. Entonces vamos cuadrando nuestra expresión matemática ya como debe quedar. Entonces sería menos 2 veces de I1 más 10 veces de I2 menos 8 veces de I3 y menos 10 veces de I3 igual a 0. Entonces simplemente hago la operación. Aquí me va a quedar menos 2 veces de I1 más 10 veces de I2 Menos 13, menos menos 18. 18 veces Ok. de I3 igual a 0. Y esta sí ya sería mi segunda ecuación. Miren que, miren que lo que hace las fuentes dependientes es cambiar un poquito, ¿no? Cambiar un poquito. Vamos con I3. I3 sería esta malla de acá, esta malla de acá. Y entonces lo que dice es lo siguiente. Voy a sumar todas las resistencias que están alrededor de esta malla. 8 más 4 son 12, más 6, 18. 18 veces de I3. Menos, ¿quién se le opone? Se le opone por esta resistencia de 4 y 1. Mire que entra aquí. Si tenemos en cuenta I3, aquí es más, menos. Y si usted se da cuenta, por I1, por esta resistencia de 4, I1 entra por menos. Sería menos 4 veces de I1. Y esta resistencia de acá se le opone I2. Entonces sería menos 8 veces de I2. Y por esta no hay nadie. Entonces, y no hay fuentes de voltaje igual a 0. Simplemente acomodo mi expresión, que sería menos 4 veces de I1 menos 8 veces de I2 más 18 veces de I3 igual a 0. Y ya tengo mis 3 ecuaciones. Ya simplemente es meter bien el dedo, que si no la novia se les enoja. Y aquí sí es igual a 0. Sí. Aquí sería la segunda ecuación. Y aquí sería, listo. Entonces vamos a encontrar nuestros resultados. Ya deben estar ustedes operando. Y 1 igual a tanto. Y 2 igual a tanto. Y 3 igual a tanto. Y que I3 es igual a I0 igual a tanto.
la única respuesta que tengo es esta, que es menos 4 amperios. Y 1 da menos 2.57. Y 2 ¿Y da dos? menos 7.71. Y 3 da menos 4, sí. Está bien. Perfecto. Mire que todas las corrientes dieron negativas. ¿Qué significa eso? Que todas las corrientes no iban en este sentido, sino iban en sentido contrario. Eso es todo, no es más. Les dio el resto de compañeros así. Voy a revisar yo a ver si me dio. Quiero hacer mi ejercicio de mis dedos. Entonces aquí sería 6 menos 2 menos 4, 16. O esto es por 3, yo quis que 2 por 2. Entonces sería 6 menos 2 menos 4, 16. Menos 2, 10. Menos 18. 0. Menos 4. Menos 8. 18. 0. Menos 2.57 amperios, menos 7.14. ¿Qué? Sí, menos 7.14, no hay problema. Y la última sería menos 4. Sí, señores. Entonces, como se dieron cuenta, esto es bien sencillo, no tiene mayor inconveniente. Vamos a hacer, no hemos hecho ejercicios en donde aparezcan fuentes de corriente, ¿sí? Entonces vamos a hacer ejercicios en los cuales aparezcan fuentes de corriente, así como en los nodos aparecen fuentes de voltaje entre un nodo, hay una ventaja grande, ¿no? Y es que ya eso nos determina varias cosas. Mire, aquí hay una fuente de corriente y vamos a hacer, si lo hubiéramos hecho por nodos, por ejemplo, aquí tenemos un nodo y aquí tenemos otro nodo. Cuando tenemos estos casos así, mire, yo ni para qué analizo este nodo, porque yo lo que les decía, cuando yo tengo este nodo con respecto a tierra, si este es mi nodo de referencia, aquí tengo este nodo con respecto a tierra, está completamente en paralelo con esta fuente. Esta fuente me obliga a decir que en este punto hay 10 voltios con respecto a tierra, porque está el positivo acá, más 10 voltios con respecto a tierra. Entonces acá sucede lo mismo, mire, cuando yo tengo una fuente de corriente voy a mirar qué es lo que sucede. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacerlo normal, como lo hemos venido haciendo. Entonces voy a hacer, aquí tengo I1 e I2, ya están así, a favor de las manecillas de reloj. Vamos a hacer la ecuación, a ver qué sucede. La ecuación de malla de I1. Esto nos facilita, las fuentes de corriente nos facilitan, muchachos, así como las fuentes de voltaje en nodos nos facilitan los nodos, porque ya sabemos voltajes fijos en puntos, en nodos determinados, las fuentes de corriente hacen el mismo efecto, pero en las mallas. Entonces vamos a hacer la ecuación de la malla 1. Entonces sumo las resistencias que tengo alrededor de esta malla, 6 y 4 son 10, 10 veces de I1. Aquí por esta 4 no hay nadie que se lo ponga, menos ¿quién? 6 y 2. 6 y 2, igual a quién? Entro por menos 10 voltios, paso al otro lado 10 voltios. ¿Listo? Pero miren lo que sucede aquí cuando llego a la ecuación de malla de I2. Ustedes me dirán aquí, dijo, entonces yo empiezo a sumar 6 y 3 son 9 de I2, ¿y aquí qué? Pues nada, señores. Si yo vuelvo a hacer mi análisis, como les dije, ojo que esto es para que lo analicen despacio. Si yo vuelvo a hacer mi análisis de esta manera, mire que lo que yo les había dicho es que desde este nodo a este nodo de acá, esta corriente de... Tropel de perros aquí, hermano. Si yo tomo toda esta corriente que va por esta rama, que yo le denominé I2, pero mire lo que sucede, al pasar por esta fuente de corriente me obliga a que la corriente por toda esta rama que he marcado deba ser
5 amperios y va a ser en esta dirección, desde este nodo hasta este nodo. Independiente de que esté esta resistencia aquí, esta corriente va a ser así. Entonces, muchachos, ¿qué sucede? Pues que sencillamente I2 yo ya la conozco. ¿Alguien me puede decir cuánto vale I2 teniendo en cuenta eso? Menos 5. ¿Cuánto? I2 va a ser igual a ¿cuánto? Menos 5. Menos 5, sí señor. ¿Por qué menos 5? Porque está en sentido contrario, ¿sí? Entonces, menos 5 amperios ya de una vez. ¿Por qué razón? Porque I2 está en contra, mire. Entonces, al estar en contra significa que simplemente tengo que ponerle el signo menos. Entonces, miren que alguien hubiera podido decir en este momento, pues, ¿cómo me voy a oponer a esta dirección de corriente? Yo hubiera podido poner I2 en este sentido, y lo puede hacer sin ningún problema. Y lo puede hacer sin ningún problema. Ya que la ecuación está como muy obvia, ¿sí? Está como muy obvia, y entonces de una vez podría decirlo y decir que I2 está en este sentido, porque la fuente me lo determina. Pero si no, lo deja en este sentido y le pone menos 5 amperios. Y si lo deja en sentido contrario, pues va a ser 5 amperios. Listo. Entonces mire que el sistema aquí es demasiado simple, ya tiene I2. Entonces yo lo que hago es reemplazar 2 en 1, es decir, que voy a reemplazar I2 en la de arriba, pues me va a quedar 10 veces I1 menos 6 veces de quién, de I2, pero I2 es menos 5 igual a 10 voltios. Y entonces, ¿qué hago aquí? 10 veces de I1 menos por más 6 por 5 son 30, igual a 10, y sencillamente 10 veces I1 va a ser igual a 10 menos 30, entonces 10 veces de I1 va a ser igual a menos 20, y finalmente I1 va a ser igual a menos 20 dividido entre 10. Y esto me va a dar que I1 es igual a menos 2 amperios. Esas son las respuestas, mire, así de sencillo. Entonces el ejercicio aquí fue muy fácil. Entonces, mire, cuando usted encuentra mallas y tiene una fuente de corriente ubicada de esta manera, facilita el ejercicio. ¿Por qué? Porque ya no hacemos una ecuación de mallas, sino que sencillamente ya sabemos el valor de la corriente. Vamos a ver si es cierto. Sí, señor, menos 2 amperios. Ah, no. ¿Cómo así? Ah, sí, menos 5, menos 2 amperios de la otra. Eso es. Listo, entonces mire que fue muy sencillo. Ahora hay otra situación. La otra situación es que ocurra que esta fuente no está en una rama independiente, porque mire, si esta rama, ¿qué quiero referirme con rama independiente? Pues que solamente afecta la corriente I2. Así como cuando una fuente de voltaje está entre un nodo y tierra, usted ya sabe que ese nodo ya tiene un valor tiene un valor que se lo da la fuente, ¿vale? Pero entonces hay casos muy particulares y esos son los casos en los que la fuente está implicada entre dos corrientes de malla. Y a eso es lo que se le llama supermalla. Entonces vamos a ver un caso, un ejemplo en el cual tengamos una supermalla. Y es este caso. Miren este caso. En este caso, miren, la fuente de corriente está implicada entre dos mallas. Ahí ya no puedo decir, que la corriente I1 vale 6, ni que la corriente I2 vale 6, porque están implicadas las dos corrientes. Entonces, a esto es lo que se le llama una supermalla. Y va a pasar lo mismo que sucede con los supernodos. ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber una ecuación de recurrencia, que es la que me obliga a que esos valores me los determina esa fuente de corriente. Y va a haber una sola ecuación de una supermalla. ¿Por qué? Porque ya no es dos mallas, sino una sola. Entonces vamos a hacerlo despacio, muchachos. Esto sí lo voy a hacer por el método despacio para no confundirlos de pronto. Entonces, aquí, primero, ecuación de recurrencia.
La ecuación de recurrencia, ¿cuál creen que va a ser? Pues mire, que por rama, independiente de que esta resistencia esté, yo no sé si ustedes lo entiendan, una resistencia en serie con una fuente de corriente no le hace nada. Porque yo lo único que hago aquí es obligar a que la fuente de corriente obliga a que por esta corriente pase 6 amperios independiente del valor. Yo aquí le puedo poner 20 ohmios, 100 ohmios, 1000 ohmios, 10 millones de ohmios. Por ella pasa 6 amperios. ¿Por qué? Porque así lo obliga la fuente de corriente. Por lo tanto, esta resistencia ni para qué la ponemos. Aquí no deberíamos tenerla en cuenta. Pero bueno, esto lo que sí nos hace es que esta fuente de corriente obliga a que la corriente por esta rama deba ser de 6 amperios. ¿Y eso qué significa? Miren, la que va a favor de la fuente de corriente, ¿cuál es? ¿I2 o I1? En la misma dirección de la fuente de corriente, ¿quién va? ¿I2 o I1? 2, Y 1. 2, I2. 2. ¿I2 o I1? I2, Dos. mire, sí. Bueno, pues y I2, 2. ¿no? I2. I2. I1, mire, I1, si usted lo tiene aquí, va en contra. En contra. Entonces la ecuación de recurrencia me va a decir, ¿quién está en la misma dirección de la fuente? I2. I2. Le resto la que va en contra de la dirección de la corriente, I1. ¿Va a ser igual a quién? A 6 amperios. Esta es la ecuación de recurrencia de una supermalla. Ahora, alguien puede decirme, ¿y si fuera que I1 fuera en sentido contrario? En sentido contrario, si fuera I1 en sentido contrario, pues es I1 más I2. Y si las dos fueran en contra, porque puede ocurrir que usted ponga esta así y esta también la ponga en sentido contrario. Entonces va a ser, las dos están en contra de la fuente de corriente, por lo tanto va a ser menos I1 menos I2 igual a 6. ¿Sí? Así de sencillo. O la otra forma, I1 más I2 igual a menos 6 también. Entonces, todas esas ecuaciones la situación las debe tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Ojo con esto. Yo lo que hago es, ya no tengo en cuenta esa rama. Así como en un supernodo, lo que yo hago es cortocircuitar el nodo, dejar que ya no sean dos nodos, sino que sean uno solo. Lo que hago yo en mallas, el efecto que hace la malla es dejar una sola malla, pero sin olvidar las corrientes que pasan por cada una de ellas. Entonces, mire, yo voy a dejar una sola malla, ¿sí? Ya no tengo en cuenta esta ramita, pero ojo con lo siguiente, sigue siendo la corriente de rama por toda esta rama, va a ser I1, sigue siendo la corriente de rama por toda esta rama, I2, no hay que olvidarse. No hay que olvidarse. ¿Por qué razón? Porque es que hay gente que llega y dice, como me quedó una sola supermalla, entonces es 6 más 10 más no sé qué por I1. No, señor. Aquí no es el hecho de que omita esta parte, que quite esta rama de aquí, donde esta resistencia no me hace ningún efecto. Esto es quitar este elemento de aquí y sencillamente debe tener en cuenta qué corriente de rama pasa por cada una de ellas. Entonces vamos a hacer la ecuación de la supermalla. Entonces la ecuación de la supermalla va a ser así. Menos, voy a empezar por este lado y voy a terminar en este mismo nodo. Voy a empezar por aquí, menos 20 voltios, más la corriente que pasa por 6 ohmios es I1, entonces es 6 veces de I1 y no hay más, no hay quien se lo ponga, entonces sigo, voy con esta, más, sigo sumando porque mire, y dos también van en la misma dirección, ¿no? Por eso es importante que estén en la misma dirección a veces, ¿no? Siempre dejarla en una sola dirección para no equivocarse. Así como yo les decía, siempre que vaya a estudiar un nodo, las corrientes que desconozca, póngalas a salir, tenga eso como ley. ¿Por qué? Porque así me lo enseñó el profesor, diga, ¿no? Pero que usted la puede poner en la dirección que quiera, pero es mejor que siempre tenga ese método para poder no equivocarse. Lo mismo acá yo les digo, siempre dejen las corrientes en la misma dirección, que después al resultado final les va a decir si estaba equivocado o estaba correcto, no hay ningún problema. Entonces yo me voy por la siguiente parte, en este sentido voy sumando, entonces voy sumando que va a ser 10 veces de I2, porque es la única corriente de rama que afecta, y 10 veces de I2. Ahora, por 4, ¿quién pasa? Pues la misma, más 4 veces de I2, y no hay fuentes de voltaje más, entonces igual a 0. Ahora organizamos
Me queda 6 veces de I2, perdón, 6 veces de I1, más factorizo esta I2, sería 14 veces de I2, y la fuente de voltaje la paso al otro lado, 20 voltios. Listo, ahí tengo ya mi sistema de 2 por 2. Mire, para que no nos equivoquemos, acomodemos esta expresión de aquí. I1 más I2 igual a 6. Esto puede ocurrir con mucha frecuencia, muchachos, que ustedes se equivoquen. Entonces es mejor siempre dejar organizaditas nuestras ecuaciones para no equivocarse. Y si hizo como más de uno poner el 0 ahí, pues mejor. Acá como no hay, aquí tenemos nuestras dos expresiones. Entonces, listo, aquí ya nos quedó. Mire, entonces ya pongan en la calculadora y ahí pueden encontrar el valor de cada una de ellas. Y uno, cuánto les dio, y dos, cuánto les dio. Menos 3.2 y 1. $3.2. 3.2. A ver. Menos 1, 1. Ay, pues aquí puse mal yo, hermano. Esto es 6. Claro, aquí puse mal. Dice que menos 6. Aquí es 6. 6, 14, 21. Menos 3.2. 2.8. Y 2.8, sí, señor. Esas son las respuestas. ¿Listo? ¿Cómo la ven con lentes ustedes, señores? Bueno, nadie tiene lentes ni gafas. Dígame. En el caso de que hay 6 amperios y 2 y hay otra resistencia más, ¿se la deja así igual? ¿Se lo admite las dos resistencias y hay ahí? Ah, si hubiera una aquí y otra acá. Ajá, si hubieran dos resistencias ahí. Sí, eso siempre se omite. Yo voy a poner varios ejemplos, es decir, un ejemplo de esto. Siempre que hay una fuente de corriente en serie con una resistencia, pues prácticamente esta resistencia no hace nada. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué es lo que hace? Si usted analiza y recuerda lo que hace una resistencia, pues lo que hace una resistencia es como su nombre lo dice, resistir, es decir, oponerse al paso de la corriente. Pero esta resistencia no hace nada. ¿Por qué razón? Porque mire, yo le estoy diciendo que por esta rama, desde este nodo a este nodo, hay 6 amperios. Eso lo dice la fuente. Mire si fuera 2 ohmios. ¿Y qué pasa si fuera 10 ohmios? Pues también son 6 amperios. ¿Y que fuera 100 ohmios? Pues también son 6 amperios. Por lo tanto, esta resistencia no hace nada. Pero sí hay una caída de tensión, ¿no? Ojo con esto. Aquí sí hay una caída de tensión. O sea, sí hay un voltaje aquí. No es que no haga nada en el sentido de que no nos cambia la corriente. Lo mismo que sucede cuando usted tiene una fuente de voltaje y tiene una resistencia en paralelo con esa fuente de voltaje, pues casi no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Pues porque la fuente es la que le obliga a que sus dos terminales independientes, verán, ¿no? Les voy a mostrar un ejemplo que vimos por acá en el caso anterior, cuando teníamos un supernodo y teníamos una fuente en paralelo con la resistencia, esta. Voy a traerles este ejercicio a colación para que lo recuerden, que nosotros lo hicimos. Bueno, aquí se me cortó un pedazo de la imagen. Pero mire, cuando esta fuente está en paralelo con esta resistencia la puedo omitir. ¿Por qué razón? Pues porque si yo pongo aquí 10 ohmios, en estos dos terminales hay 2 voltios. Si pongo 100 ohmios, hay 2 voltios. Si pongo 1000 ohmios, hay 2 voltios. Entonces, no me hace nada esta resistencia prácticamente. Ahora, que por ella pasa una corriente, claro que pasa una corriente, claro que pasa una corriente. Pero es que
para hacer nuestros análisis no nos está afectando en nada, ¿sí? Usted la puede dejar, lógicamente, pero y mire que cuando está haciendo el análisis nodal, ¿se acuerdan que estábamos haciendo de la cuenta del supernodo? Resulta que por acá se nos suma y por acá se nos resta. Entonces, en conclusión, esto no hace nada, no hace prácticamente nada. Entonces, lo mismo sucede cuando tiene una fuente de corriente en serie con una resistencia en serie con una fuente de corriente. Entonces, no se olvide, una resistencia con una fuente en serie con una fuente de corriente, pues prácticamente ni la tenga en cuenta. Y si tiene una fuente de paralelo, pues tampoco le hace nada. Pero si quisiera tener en cuenta, no, es que en este caso no la puede tener en cuenta de dinero, pues, porque hay que quitar esta definitivamente, hay que quitarla, no tiene mucho sentido allí. No tiene mucho sentido quitarla. ¿Listo? ¿Quedó claro, muchachos? ¿Alguna pregunta sobre el análisis de lazos? Y si hubiera dos fuentes de corriente, o sea, Exactamente, buena pregunta también. Dos fuentes de corriente en serie de diferentes valores es prohibido, no se puede tener, y si estuviera en serie con el no se voltaje, ¿qué puede tener, pasaría? porque si usted tuviera aquí, digamos, en vez de fuente de corriente de otro valor diferente a la de 6 amperios, no se puede, pues Oh, está corta. ¿Qué fue? ¿Que se le fue el audio al profe o es que se me fue la señal a mí? Ni idea. Pues yo estoy escuchando bien. Cállate que esto sube en YouTube. Ah, Buena, Elvis. Darle a like. ¿cómo se llama el canal del profe? Darle a Ve la cómo campanita. no me dio la calculadora a mí. Darle a la campanita y suscribirse. Dice. Ve Pero Alexander, ¿cómo se llama el canal? Pues Freddy Romero se me hace. Freddie Mercury. Freddie Mercury. Pues que esa no se ¿listos para exponer? Y ese No, man del Exponer. dice, ¿Es hoy? Sí, no, es hoy. mañana. En la mierda. Yo ahora, bueno, estuvo que me hiciste acuerdo de ponerme a estudiar. Hola. Perdón por andar en la loma. Y... Qué pobre. Y ahora, La vida es dura. Cargando la escopeta nomás. ¿qué les dijeron? Ve, ¿miraron el comentario que hizo? ¿Ahorita? Pelle. plagio yo. ¿Cierto? Sí, sí. Me dijo que estaba Plagio. mal la mierda, entonces ¿cómo vamos a exponer? Y A mí me dijo que estaba bien, yo que no me solo dijo nada. estaba bien. Y ya. Brian está denunciado con la policía por plagio. Me dijo Y la- plagio. Plagio. ¿En serio hiciste plagio? Qué tonto vos, ¿no? No, mal igual fue que hice yo, no. Entonces, ¿en serio, Brian? ¿Cómo vas a hacer Pero lo plagio? metí a la- Eso, Brian. Brian, pues al fin y al cabo. Pocas Como palabras. ese ya le habían dicho que había hecho plagio, entonces me habían dicho que hacer plagio, ya le estoy diciendo que eso no se hace. Qué pasa. Sí, lo hice yo mismo. Parecía que estaba bien, parecía. Sino que el Brian tiene mucha inteligencia, parece que no fuera de él. Vol- Eh, volví, señores, volví. ah, Se me cayó el internet acá y
Lo fui a recoger. Con palitas. ¿Dónde se le quedó? Con palo. Le había dado la Y me manita. cayó del segundo al primero. Me quedó del segundo piso, se me cayó, hermano. Increíble. Bueno, entonces, volviendo con eso, entonces, como me quedan 2 evaluaciones pendientes, lo que les decía, simplemente, yo creo que en la próxima clase ya les puedo hacer una evaluación de esto de Supermayas a los 2 compañeros, ¿listo? Entonces, bueno, les agradezco muchísimo su participación el día de hoy, dejemos ahí. La próxima clase la tenemos el viernes, ¿es? Sí, profe. Sí, señor, el viernes de 8 a 10 de la mañana. Entonces ahí Profe. nos vemos y dígame. No, ¿y así va a ser el ejercicio? Así suavecito. Como, como le gusta al Elvis, suavecito con aceite. De harta ¿Con qué dijo? vaselina. De esos No, que... Con harta vaselina. Voy a suspender la grabación y ya les hago una aclaración.